Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a prepararnos lo que sería nuestra sección del estudio del libro de congregación. Semana del 24 de junio. Hemos estado analizando ya parte de este estudio del libro, así que ahora vamos a seguir con el párrafo número 11. Para empezar, pues tenemos la pregunta de los dos párrafos 11 y 12. ¿Cómo captó Pablo el interés de la gente en la sinagoga de Antioquía de Pisidia? Bueno, vamos a ver lo que dice los párrafos y después hacemos las preguntas y damos la respuesta. Entonces, si tienes tu dispositivo móvil, pues ahora puedes hacerlo, puedes seguir la lectura. Dice, en Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga en sábado. El relato dice, después de la lectura pública de la ley y los profetas, los presidentes de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tienen alguna palabra de ánimo para el pueblo, díganla. Entonces Pablo se puso de pie y empezó a hablar. Su auditorio, dice el párrafo 12, estaba formado por judíos y prosélitos, y por eso comenzó de este modo. Hermanos de Israel, y todos los demás que temen a Dios, escuchen. En vista de que su público no reconocía la función de Jesús en el propósito de Dios, ¿qué hizo para captar su interés? En primer lugar, pues habló de la historia de Israel. Explicó que Jehová engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en la tierra de Egipto, y que después de liberarlos durante cerca de 40 años lo soportó en el desierto. Tras esto, Pablo les recordó cómo los israelitas conquistaron la tierra prometida y que Jehová les dio sus tierras como herencia. Hay quienes creen que Pablo se refirió a los pasajes bíblicos que acaban de leerse durante la celebración del sábado. En ese caso, sería un ejemplo más de cómo lograba Pablo adaptarse a la gente de todo tipo. Pregunta entonces del párrafo 11 y 12. ¿Cómo captó Pablo el interés de la gente en la sinagoga de Antioquía de Pisidia? Bueno, en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pablo captó el interés de la gente al adaptar su discurso a la audiencia presente. Comenzó hablando sobre la historia de Israel, destacando cómo Dios había intervenido a lo largo de los años en favor de su pueblo. Pablo mencionó cómo Dios había engrandecido a su pueblo en Egipto, los había guiado en el desierto durante 40 años y les había dado la tierra prometida como herencia. Al conectarse con la historia y las creencias de su audiencia, Pablo logró captar su atención y establecer una base común para luego introducir el mensaje sobre Jesús y el perdón de los pecados. Esa sería la primera respuesta, y una respuesta adicional es que esta estrategia de Pablo muestra la importancia de adaptar nuestro mensaje a la audiencia a la que nos dirigimos, buscando puntos de conexión que generan interés y apertura para recibir la enseñanza que queremos compartir. Al conocer y comprender las creencias y contextos de quienes nos escuchan, podemos comunicar el mensaje de manera más efectiva y relevante, como lo hizo Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Ahora vamos al párrafo número 13. ¿Cómo podemos lograr que la gente se interese en el mensaje? La lectura del párrafo 13 dice lo siguiente. Nuestro propósito también es captar el interés de las personas a quienes les predicamos. Por ejemplo, seleccionamos temas que les llamen la atención, tomando en cuenta sus creencias religiosas,
y si conocen la Biblia podemos citarles pasajes que les resulten familiares. A veces es mejor pedirles que los lean de su propia Biblia. Sea como sea, busquemos siempre la forma de lograr que la gente se interese en el mensaje. Bueno, la respuesta entonces del párrafo 13, ¿cómo podemos lograr que la gente se interese en el mensaje? Para lograr que la gente se interese en el mensaje que queremos compartir, es importante considerar algunas sugerencias. Por ejemplo, elegir temas que sean significativos para la audiencia a la que nos dirigimos, tomando en cuenta sus intereses y necesidades. También buscar puntos de conexión con las creencias religiosas y conocimientos previos de las personas a las que predicamos, para establecer un puente entre lo que ya saben y lo que queremos enseñarles. Además, podemos citar pasajes bíblicos que les resulten familiares. Podemos generar interés y mostrar la relevancia del mensaje en el contexto de su propia fe. Pasemos al párrafo número 14. Pregunta: ¿cómo logró Pablo relacionar a Jesús con el tema del que estaba hablando y qué advertencia dio? Y la parte B: ¿cuál fue la reacción de los oyentes? El párrafo número 14 dice lo siguiente. Después Pablo explicó que los reyes de Israel fueron antepasados de un Salvador, Jesús, y que Juan el Bautista había preparado al pueblo para aceptarlo. A continuación les dijo que Jesús había sido ejecutado, pero que luego había resucitado. Y después afirmó: sepan que les estamos anunciando el perdón de los pecados mediante él, y que por medio de él el que cree es declarado libre de culpa de todas las cosas. Pero también les dio una advertencia: tengan cuidado para que no les pase lo que se dice en los profetas. Véanlo ustedes, burlones, asómbrense y mueran, porque en sus días estoy haciendo algo que ustedes no creerán, aunque alguien se lo explique en detalle. La reacción de los oyentes fue sorprendente. De hecho, la gente le suplicó que hablara de estos asuntos el sábado siguiente. Además, una vez terminada la reunión en la sinagoga, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y Bernabé. Vamos entonces a responder las dos preguntas. Párrafo 14 dice: ¿cómo logró Pablo relacionar a Jesús con el tema del que estaba hablando y qué advertencia les dio? Bueno, Pablo relacionó a Jesús con el tema del que estaba hablando al mencionar que los reyes de Israel fueron antepasados de Jesús, el Salvador. Además, destacó que Juan el Bautista había preparado al pueblo para aceptarlo y que Jesús había sido ejecutado, pero luego resucitó. Otro comentario es que Pablo anunció el perdón de los pecados a través de Jesús y advirtió a la audiencia sobre las consecuencias de no creer en él, citando profecías que advertían sobre la incredulidad, pues esta conexión entre la historia de Israel y la figura de Jesús, junto con la advertencia sobre la importancia de creer en él, contribuyó a captar el interés y la atención de los oyentes en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Respondamos ahora a la B. Dice: ¿cuál fue la reacción de los oyentes? Bueno, la reacción de los oyentes fue positiva y receptiva. Después de que Pablo compartió el mensaje sobre Jesús, la gente le suplicó que hablara de esos asuntos nuevamente el sábado siguiente. Además, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé después de la reunión en la sinagoga. Esta respuesta entusiasta y el seguimiento de parte de la audiencia
pues demuestran que el mensaje de Pablo resonó con ellos y generó interés y aceptación. Ahora vamos entonces con el párrafo número 15. ¿Qué pasó el sábado siguiente? Vamos a la lectura del párrafo 15. Ahora leamos entonces lo que dice el párrafo número 15. El sábado siguiente, casi toda la ciudad se reunió para oír a Pablo. Esto les cayó como un jarro de agua fría a ciertos judíos que empezaron a contradecir a Pablo y a blasfemar contra lo que él decía. Sin embargo, él y Bernabé les dijeron perdón sin miedo. Era necesario predicarles la palabra a ustedes primero. Pero como han rechazado y piensan que no merecen la vida eterna, nos vamos a las naciones. Jehová nos ha ordenado al decir: te he nombrado luz de las naciones para que lleves la salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Párrafo 15. Entonces, ¿qué pasó el sábado siguiente? Bueno, el sábado siguiente casi toda la ciudad se reunió para escuchar a Pablo. Sin embargo, ciertos judíos comenzaron a contradecirlo y a blasfemar contra lo que él decía. Y ante esta oposición, Pablo y Bernabé les comunicaron que al haber rechazado pues el mensaje, se dirigían a las naciones siguiendo la orden de Jehová de llevar la salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Pregunta 16. ¿Cómo respondieron los judíos a las palabras de Pablo y Bernabé y qué hicieron ellos? Bueno, los gentiles que oyeron esto se alegraron, y todos los que tenían la actitud correcta para obtener vida eterna se hicieron creyentes. Así, la palabra de Jehová no tardó en extenderse en toda la región, pero la respuesta de los judíos fue totalmente distinta. Pablo y Bernabé les dijeron que habían sido los primeros en oír las buenas noticias sobre el Mesías, pero lo habían rechazado, y por eso Dios los castigaría. Los judíos se enfurecieron, alborotaron a las mujeres influyentes y a los hombres importantes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su territorio. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Se sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. ¿Había llegado el fin del cristianismo en Antioquía de Pisidia? No, ni mucho menos. Allí se quedaron o dejaron discípulos que siguieron llenándose de felicidad y de Espíritu Santo. Pregunta del párrafo 16. ¿Cómo respondieron los judíos a las palabras de Pablo y Bernabé y qué hicieron ellos? Bueno, los judíos reaccionaron de manera negativa a las palabras de Pablo y Bernabé. Mientras que los gentiles se alegraron y muchos creyeron, los judíos se enfurecieron al escuchar que habían rechazado el mensaje sobre el Mesías, y esta ira pues los llevó a que alborotaran a las mujeres influyentes y a los hombres importantes de la ciudad, provocando pues una persecución contra Pablo y Bernabé, y como resultado pues los expulsaron de su territorio. Y ante esta hostilidad pues Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies contra ellos como un gesto simbólico y se dirigieron a Iconio. Continuaron así su labor misionera en otro lugar. Pregunta 17 al 19. ¿De qué maneras podemos imitar a Pablo y Bernabé y cómo nos ayuda esto a ser felices? El párrafo 17 dice: ¿qué aprendemos de la forma en que reaccionaron Pablo y Bernabé? Que no podemos dejar de predicar aunque haya gente importante que trate de detenernos. Por otro lado, cuando los habitantes de Antioquía rechazaron el mensaje, los dos misioneros se sacudieron el polvo de los pies. Este gesto no indicaba que estuvieran indignados contra ellos, sino que ya no eran responsables de lo que les pasara. Comprendían que no podían obligar a esas personas a aceptar el mensaje. Lo que sí podían hacer era irse a otro lugar para seguir predicando. Y eso fue lo
y por eso pues se fueron a Iconio. ¿Y qué pasó con los discípulos que dejaron en Antioquía de Pisidia? Estaban rodeados de gentes que estaban en contra de ellos, pero su felicidad no dependía de que la gente aceptara la verdad. Jesús había dicho: felices los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y esa fue la actitud de aquellos cristianos. Se esforzaron por mantener. Igual que Pablo y Bernabé, recordemos siempre que nuestro deber es predicar las buenas noticias, pero que es la gente la que decide si acepta o rechaza el mensaje. Y si no quieren escucharnos, imitemos a los discípulos del primer siglo. Si amamos la verdad y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, seguiremos siendo felices aunque la gente se ponga en contra de nosotros. Vamos entonces a dar respuesta al párrafo 17 y 19. ¿De qué maneras podemos imitar a Pablo y Bernabé y cómo nos ayuda esto a ser felices? Bueno, a pesar de la oposición y los desafíos, Pablo y Bernabé continuaron predicando el mensaje de salvación. Siguiendo su ejemplo, podemos perseverar en nuestra labor misionera, confiando en que la semilla de la palabra de Dios puede germinar en corazones receptivos. Otro comentario: aunque enfrentaron persecución y rechazo, Pablo y Bernabé pues mantuvieron su enfoque en la misión encomendada por Dios. Al imitar su actitud de no desanimarse ante la oposición, podemos encontrar fortaleza y alegría en nuestro servicio a Dios. Otro comentario: Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies, simbolizando que ya no eran responsables de la respuesta de su audiencia. Al confiar en que es Dios quien obra en los corazones, podemos liberarnos de la presión de los resultados y encontrar paz en nuestro servicio. Y una última respuesta: imitar a Pablo y Bernabé en su fe y valentía y compromiso con la obra de Dios, pues puede conducirnos a una vida de mayor satisfacción, paz interior y alegría al servir a Dios y a los demás, sin importar la reacción de las personas. Bueno, esto es todo en cuanto a la preparación de nuestro estudio del libro. Espero que la idea pues te pueda servir y nos vemos en las siguientes preparaciones.